El agua es un buen disolvente de moléculas polares debido a la elevada tensión superficial, B, elevado calor de vaporización, C, elevada densidad del agua líquida, D, la capacidad de formar enlaces de hidrógeno intermoleculares. Recuerda que el agua se va a llevar bien con moléculas y va a disolver moléculas que sean polares o apolares. Recuerda, polo norte, polo sur, cuánto hielo hay, cuánto agua, mucho. Todo lo que sea polar se lleva bien con el agua. Si me hablan de sustancias polares, van a ser sustancias que se disuelven bien en el agua. Si me hablan de sustancias apolares, son sustancias que no se van a disolver bien en el agua. Pero sin embargo, si te hablan de un disolvente orgánico, ¿vale? Por ejemplo, el formol, el benceno, si me ponen un ejemplo de ese tipo, van a ser disolventes que disuelven principalmente a sustancias justamente lo contrario, las apolares y no las polares. Una forma fácil de acordarse, el agua, lo polar, que me hablan de un disolvente orgánico, que suena raro, disolvente orgánico, y está claro que el agua no es una molécula orgánica, pues tiene que ser justo lo contrario, apolar. ¿Realmente la elevada tensión superficial era la que provocaba que fuera un buen disolvente? No, la elevada tensión superficial era que en la superficie, por ejemplo, de un recipiente de agua o del mar, de una piscina, de lo que sea, vamos a tener moléculas de agua en esa superficie que van a estar estableciendo puentes de hidrógeno como en todo el agua. Lo que pasa es que esa capa que se establece en esa fase o interfase entre lo que sería el aire y el agua, se genera una película que ofrece bastante resistencia. Y la fuerza que tienes que vencer para poder penetrar en este agua es lo que se denomina tensión superficial, esa capacidad de que las moléculas de agua estén atraídas hacia ellas y que generen esa tensión en la superficie. Esto no es malo porque puede ayudar, por ejemplo, a algunos insectos a que se apoyen directamente sobre el agua y no tengan que estar volando continuamente para poder alimentarse de plancton o de microorganismos que haya en el agua. Esa elevada tensión superficial en medicina recuerda que nos interesa principalmente ¿por qué? Porque en el alveolo recuerda que para respirar adecuadamente y que el oxígeno difunda a través de las paredes del alveolo y pase a la sangre, se requiere que haya vapor de agua. Por eso es tan interesante respirar por la nariz y no por la boca. Ahora bien, todas esas moléculas de agua que llegan al alveolo, ¿qué ocurre? Que se atraían fuertemente entre ellas porque tienen elevada tensión superficial y al atraerse van arrugando poco a poco el alveolo y lo pueden colapsar, ¿vale? Es como un papel o un folio que mojas, que se empieza a arrugar. ¿Qué ocurre en el alveolo? Necesito esas gotículas de agua para que el oxígeno penetre, pero no me interesa que colapse el alveolo. ¿Y cómo lo evito? Con unas moléculas de grasa lipídicas que se interponían entre las moléculas de agua, frenando la elevada tensión superficial, que era lo que llamábamos surfactante. El surfactante recuerda que es una molécula lipídica que reduce la tensión superficial. Es lo que nos pueden preguntar de esto. Con lo cual, ¿buen disolvente por elevada tensión superficial? Falso. ¿Buen disolvente por elevado calor de vaporización? Elevado calor de vaporización quiere decir que tengo que suministrar mucha energía, mucho calor al agua. ¿Para qué? Para que se evapore. Eso no tiene que ver con que sea buen disolvente. Falso. Elevada densidad del agua líquida. Tenemos que pensar que el agua líquida iba a ser densa principalmente, su máxima densidad se alcanzaba aproximadamente a los 4 grados centígrados. Ahora bien, tienes que pensar que el agua líquida va a ser más densa y el agua sólida, el hielo, va a ser menos densa. Por eso el hielo flota y podremos pensar, pero ¿cómo algo sólido va a ser menos denso? Lo sólido tiene pinta de pesar más, de ser más denso. Recuerda que las moléculas de agua, cuando están en estado sólido, ¿qué ocurría? Que van a establecer hasta cuánto puentes de hidrógeno y se distribuyen de forma tridimensional. Hacen una configuración en forma de red que ocupan mucho volumen. Y tienes que recordar que la densidad es igual a la masa partida del volumen. Si yo tengo una masa de agua líquida y la misma masa de agua sólida, si yo tengo un gran volumen que ocupa el agua, el hielo ocupa un gran volumen porque se distribuye mucho más lejos que el agua líquida. Si esta cifra crece, algo entre algo muy grande sale una densidad muy baja y en el agua líquida el volumen sería más bajito. ¿Por qué más bajito? Porque las moléculas van a estar más cerca. Entonces, esa misma cantidad entre un volumen bajo da una densidad más alta.
Por eso el agua líquida pesa más, por decirlo así, tiene más densidad, aparece más abajo y el agua sólida, el hielo, flota. Pero esta elevada densidad de agua líquida no tiene nada que ver con ser buen disolvente. Y era buen disolvente porque puede interferir uniones y puede formar los puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno. Por ejemplo, si yo tengo cloruro de sodio, el cloro tiene carga negativa, el sodio tiene carga positiva, y gracias a que a esta carga negativa se pueden acercar directamente los hidrógenos, como hay electronegatividad, aquí tengo carga electronegativa parcial negativa y aquí positiva, y se pueden establecer interacciones sin puentes de hidrógeno, puedo empezar a separar este cloro de este sodio y eso permite que sea muy buen disolvente. Por tanto, sería correcta la de hemos repasado conceptos importantes de las propiedades del agua. Las solubilidades de las sustancias polares son aumentadas. Primero, si presentan grupos químicos hidroxilo, si las interacciones entre moléculas de agua son muy fuertes, si presentan grupos químicos tiol y si forman micelas globulares. Sustancias polares, ¿cómo aumentamos su solubilidad? Primero, si presentan grupos químicos hidroxilo. El grupo hidroxilo es el grupo, recuerda, alcohol o H. Tienes que recordar alguna molécula que lleva grupos hidroxilo. Por ejemplo, los azúcares, recuerda que cuando hablamos de monosacáridos podíamos tener grupos ceto, grupos aldehído, pero después teníamos una cadena carbonada en la cual decíamos que no eran carbonos hidratados. Antiguamente se hablaba de hidratos de carbono, carbonos hidratados, sino que hablamos de cadenas polihidroxiladas, porque iban a tener montones de grupos OH y al otro lado hidrógeno. Depende del monosacárido que tengamos, podemos tener unas estructuras u otras, ¿vale? Pero sí que tenían grupos hidroxilo. ¿Y qué ocurre con el grupo hidroxilo? Si yo esto lo amplío, piensa que tengo aquí el carbono, el hidrógeno, aquí el grupo hidroxilo, tengo el oxígeno, y aunque lo pinte unido, realmente es esto, oxígeno, hidrógeno. El oxígeno era electronegativo. El hidrógeno no es tan electronegativo, es electropositivo, con lo cual los electrones son atraídos principalmente por el oxígeno. Y esto permite que ¿quién se va a acercar por aquí? Se va a acercar el oxígeno de moléculas de agua para interaccionar. Y empieza a interaccionar de esa forma las moléculas de agua, con lo cual los grupos hidroxilo, como cualquier alcohol, el alcohol que hace en el agua, se lleva bien con el agua, va a ser soluble en agua. Por tanto, a más grupos hidroxilos, más aumento de solubilidad. Las interacciones entre moléculas de agua, si son fuertes, si las interacciones entre moléculas de agua son muy fuertes, piensa que si es tan fuerte y tan rígidos los puentes de hidrógeno, estarías en hielo. El hielo permite solubilizar o que alguna sustancia se pueda disolver en ese agua que es hielo. No, ¿vale? A más fuerza, cuidado, menos interacción. Con lo cual, falsa. Si presentan grupos tiol, los grupos tiol que derivan del azufre permiten que puedas disolver un poquito algunas sustancias, pero no tanto como los grupos hidroxilo. ¿Por qué? Porque el azufre no es tan electronegativo. Entonces no permite realmente tanta solubilidad y tampoco hay moléculas que tengan tantos grupos tiol como grupos OH. Por tanto, esta sería falsa. Y si se forman micelas globulares, recuerda que la micela era una estructura que se formaba por ácidos grasos con la cadena hidrofílica y la cola hidrofóbica hacia adentro. Lo hidrofílico para afuera para contactar con el medio líquido y de esa forma dejaba una región apolar hacia dentro. De tal forma que si se forman micelas estarías aumentando la solubilidad de una sustancia polar, no, aumentarías la solubilidad de sustancias apolares. Es decir, si yo en un recipiente de agua meto sustancias apolares, las apolares se van a meter dentro de las micelas. Con capacidad de formar muchas micelas, podré disolver en ese agua y podrá haber muchas moléculas apolares ahí dentro, pero las polares no van a ir dentro de las micelas, con lo cual las micelas no ayudan a las polares, ayudan a las apolares. Y me preguntan por las sustancias polares. Las polares se van a disolver muy bien cuando haya más grupos hidroxilo. Por tanto, estar aquí sería falsa. El sistema regulador del pH extracelular más importante es hemoglobina, globinato, fosfato, diácido, fosfato monoácido, proteína, proteinato, ácido carbónico, bicarbonato. Vamos a repasar los sistemas tampón, los sistemas reguladores que también podíamos llamar buffers.
¿vale? En nuestro organismo tiene que haber sistemas tampón, sistemas amortiguadores o buffers. ¿Para qué? Para regular el pH. Tiene que haber una estabilidad en el pH. Por ejemplo, en el pH de plasma, pero también tenemos que tener un pH adecuado, por ejemplo, en nuestra piel, puede haber un pH adecuado en nuestra garganta, en nuestro estómago, en la vagina, etcétera. Ahora bien, ¿qué nos van a preguntar? pHs de diferentes localizaciones. No te van a preguntar en piel, no te van a preguntar, por ejemplo, en estómago. No, lo que van a preguntarte es cuál es el sistema tampón extracelular y el intracelular más importante. Cuando te hablen de pH intracelular, el sistema tampón intracelular más importante es el fosfato, ¿vale? Es el sistema tampón del fosfato. Ahora bien, dentro de la célula, también las proteínas cumplen un papel importante y esas proteínas pueden ayudar a regular, pero el principal intra, el del fosfato. Ahora bien, cuando me pregunten pH extracelular, cuidado porque te lo pueden preguntar de otra forma y es muy típico en preguntas examen. ¿Cuál es el sistema regulador del pH plasmático? Ten en cuenta, si estás hablando de plasma, me voy a un vaso, tengo el plasma sanguíneo por aquí y tengo por aquí leucocitos, glóbulos rojos. Todo este plasma que tengo por aquí es la parte extracelular de fuera de las células. Entonces, si estoy en plasma, es lo mismo que preguntar extracelular. Y el extracelular sería el sistema tampón bicarbonato. Ese sería el más importante sistema tampón bicarbonato, que es esta opción. Ahora bien, no podemos quedarnos con este detalle. Recuerda siempre que practiques preguntas tipo test, amplía lo máximo posible. El sistema tampón bicarbonato, teníamos agua en nuestro cuerpo, tengo CO2, y cuando se encuentran esas moléculas pueden dar lugar a ácido carbónico. El ácido carbónico puede convertirse en agua y CO2. La enzima que permite esta conversión, tanto a derecha como a izquierda, es la anhidrasa carbónica. Carbónica, ¿vale? Y este ácido carbónico puede dar lugar a el ion bicarbonato y a los protones. Este sistema tampón extracelular era fundamental porque imagínate que me digan una situación en la cual un paciente tiene EPOC. Si tienes EPOC, ¿respiras bien o mal? Respiras mal. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si respiro mal, ¿cuánto CO2 estoy eliminando? ¿Mucho o poco? Poco. Con lo cual mi cuerpo empieza a retener CO2. ¿Y qué hacía este sistema tampón? Ir para la derecha para equilibrar y empezar a formar muchos protones. Y en bioquímica esto es esencial. Recuerda que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Si yo tengo muchos protones, quiere decir que el pH va a ser bajo, acidosis, ¿vale? Sería una acidosis respiratoria. Si el paciente, imagínate, tiene una crisis de ansiedad, ¿cuánto CO2 voy a retener? Poco, porque estoy en taquipnea, estoy respirando muy, muy rápido y retengo muy poco CO2. Por tanto, como está abajo, este equilibrio se mueve para la izquierda para intentar regenerar CO2. Por tanto, los protones empiezan a bajar. Y si empiezan a bajar, el pH sube y hablaríamos de una alcalosis respiratoria. Ahora bien, todo esto también puede venir de la parte metabólica. Puede ser que tengamos una situación de mucha acidez en nuestro cuerpo a nivel metabólico, que tenga, por ejemplo, mucho lactato y como hay tanta acidez, va a haber tantos protones que lo que va a hacer principalmente ese paciente es los protones eliminarlos en forma de CO2, convertirlo en CO2 y mi pulmón empieza a expulsarlo, ¿vale? Es lo que ocurre en una acidosis metabólica. En una acidosis metabólica que va a haber tantos protones, muevo el equilibrio hacia la izquierda, genero CO2 y los pulso mediante los pulmones, ¿vale? Todo esto en sistema tampón bicarbonato sería esencial. La señalización mediante neurotransmisores es un ejemplo de señalización endocrina, ninguna de las que se menciona, directa célula a célula, autocrina o paracrina. Bien, tenemos que recordar cómo era la señalización. La señalización puede ser que haya contacto directo entre una célula y otra célula con diferentes tipos de receptores. Lo que está claro que los receptores cuando interacciona uno con otro, eso no son neurotransmisores, con lo cual esto fuera, ¿vale? Autocrina. La autocrina era cuando una célula fabrica una molécula y puede reconocer esa misma molécula para autoestimularse o para llevar a cabo el control de la secreción. Tienes que saber que sí que puede haber en algunas neuronas una secreción autocrina
de autocontrol y regulación de la liberación de neurotransmisores, pero es una excepción. Y aquí me están hablando de forma genérica, ¿vale? Por ejemplo, hay neuronas que liberan, por poner un ejemplo, adrenalina, noradrenalina, y pueden tener, hay unos receptores, los alfa 2, no tienes que saberlos, que pueden reconocer la propia molécula que liberan, ¿vale? Pero es una excepción. Entonces, en ese caso sería autocrina, pero me están hablando de forma genérica. Endocrina. Endocrina es una secreción de una célula que recuerda, lo libero a sangre y viaja y hace su función lejos. El ejemplo típico, insulina, glucagón, pero me están hablando de neurotransmisores. ¿La insulina es un neurotransmisor? No. Y después tenemos el típico ejemplo, seguro que te suena, de tener el terminal axónico con los neurotransmisores y después me pintan aquí. Dentro de esa sinapsis tengo parte presináptica y parte posináptica. Aquí tengo una posible dendrita. ¿Y qué ocurría? Que esa dendrita reconoce el neurotransmisor. ¿Estas células realmente van a estar alejadas? No. Las típicas sinapsis que se estudian, la sinapsis química que libera neurotransmisor, reconoce en forma cercana lo más típico, una dendrita a ese neurotransmisor. Y como está cerca y son vecinas, podemos decir que son comunicaciones de tipo paracrinas. ¿Cuál de las siguientes moléculas señalizadoras se une a receptores nucleares? Ninguna de las que se mencionan, ácido retinoico, vitamina D3, hormona tiroidea, todas las que se mencionan. Moléculas a nivel de receptores nucleares. ¿Qué nos van a preguntar? Bueno, recordar siempre que hay receptores en membrana plasmática de la célula y también hay receptores en citosol, incluso dentro del núcleo. Voy a pintarlo así. ¿Qué ocurre? Que las moléculas que son hidrosolubles, que se llevan bien con el agua, no pueden atravesar la bicapa lipídica y por tanto se unen a receptores que están en membrana plasmática. Y estos eran los que estaban asociados a proteína G y también a lo que llamamos segundos mensajeros, como por ejemplo el AMP cíclico. Si te preguntan en el examen algo del AMP cíclico, segundos mensajeros, ¿qué tipo de hormona, qué tipo de molécula va a seguir ese tipo de señalización? La que sea hidrosoluble, la que tenga receptores plasmáticos. Si me hablan de moléculas que tengan receptores citoplasmáticos o nucleares, quiere decir que han atravesado fácilmente la membrana plasmática y por tanto que se llevan bien con la bicapa lipídica, con las grasas, son liposolubles. Y tenemos que buscar, por tanto, en esta lista quiénes son liposolubles. Ácido retinoico es la forma de la vitamina A. Vitamina D3 es la famosa vitamina D. Y tenemos hormonas tiroideas. Recuerda que las vitaminas liposolubles son las vitaminas A, D, K. Las vitaminas A, D, E, K son liposolubles. Esas son las que atraviesan fácilmente y van a hacer su función en el núcleo. Hormona tiroidea. La hormona tiroidea no era tanto que fuera una molécula que se lleve bien con la bicapa lipídica, pero como son muy pequeñas, atraviesan fácilmente la membrana y también hace su función en el núcleo. Por tanto, la correcta sería todas las que se mencionan. En una célula concreta, el destino catabólico del piruvato podrá depender de A, la presencia de oxígeno, B, del tipo celular, C, de la capacidad de la célula para consumir oxígeno. De todas las respuestas anteriores son ciertas. Son respuestas que son muy parecidas si te fijas y vamos a explicar el por qué. Primero, destino catabólico del piruvato. Estamos quemando piruvato. ¿El piruvato de dónde venía? Bueno, tenía diferentes orígenes. Recuerda, por ejemplo, a partir de la glucosa y mediante glucólisis podías obtener el piruvato, ¿vale? Después había aminoácidos que podían dar lugar al piruvato. Vamos a centrarnos en lo principal. Tengo el piruvato y ¿qué ocurría con el piruvato? El destino catabólico, que yo lo mandé directamente a entrar dentro de la mitocondria para convertirse en acetil-CoA a través de la descarboxilación oxidativa y hacer ciclo de Krebs, dependía de unas características que vamos a comentar a continuación. O bien el piruvato, ¿qué podía hacer? Podía, por ejemplo, convertirse en lactato en la fermentación láctica. ¿De qué dependía esto? Dependía principalmente de si hay oxígeno o no hay oxígeno. Es decir, presencia de oxígeno influye, sí. Y si hay oxígeno, lo que hace el piruvato es ir a la mitocondria para hacer la descarboxilación oxidativa hacia acetil-CoA y después ciclo de Krebs, obtener poder reductor y la cadena respiratoria. Pero claro, es que las otras preguntas son muy parecidas porque capacidad de la célula para consumir oxígeno. Si una célula, imagínate, está en una situación en la que haya oxígeno, pero por lo que sea, ella funciona mal y no consume oxígeno, también está condicionando el destino de este piruvato.
Puede ser que haya mucho oxígeno en ese tejido, pero que esta célula, por lo que sea, no capta bien el oxígeno. Pues lo que ocurre ya no solo depende de la presencia de oxígeno en esa localización, depende de la capacidad de la célula de utilizar el oxígeno. Por lo tanto, también la capacidad de la célula para consumir oxígeno. ¿Y qué ocurre? Que va a haber células que pueden tener capacidad de utilizar el oxígeno. No, me explico. Imagínate en el caso de un glóbulo rojo, ¿vale? O un elemento forme, o en el caso de una célula, que sí, que esté en presencia de oxígeno, que pueda tener capacidad de consumir oxígeno, pero realmente es una célula que consume el oxígeno de forma diferente. O, por ejemplo, el caso de un elemento forme como el glóbulo rojo. El glóbulo rojo tiene mitocondria, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que dependiendo del tipo de elemento forme de la célula, del tejido en el que estés, puede ocurrir que aunque haya oxígeno y aunque la célula puede reconocer el oxígeno, ella le da lo mismo porque no tiene mitocondria y no puede hacer otra cosa más que la fermentación láctica. Por lo tanto, el tipo celular también es fundamental y por eso cogeríamos la D. Todas las respuestas anteriores son ciertas. Cuando en un proceso de transporte celular hay consumo energético, hablamos de ATP, ósmosis, difusión facilitada, transporte activo, simple difusión o difusión simple, que se puede decir de las dos formas. ¿Cómo era el transporte cuando había un consumo energético? Cuando había consumo energético, hablamos de transporte y vamos a ponerlo aquí activo, pero tienes que recordar los diferentes tipos de transporte y de movimientos que hay. Primero, ATP es la molécula universal de intercambio de energía. Cuidado, no es un almacén de energía. Si te preguntan, ¿el ATP es almacén de energía? No, no almacena. Es un intercambiador de energía. Pueden preguntarte, ¿el ATP es la molécula más energética del cuerpo? No, porque si no, no sería un buen intercambiador. El ATP necesita recibir energía de moléculas mucho más energéticas que ella y donarla a moléculas menos energéticas que ella. El ATP, debemos recordar que estaba constituida por tres fosfatos y tenía dos enlaces muy ricos en energía fosfoanhídridos. Cuando rompes este enlace, obtienes ADP más fosfato y liberas energía. Cuando rompes ahora este enlace, pasas a AMP y liberas energía. Había otra forma de romper el ATP que era rompiendo a este nivel, liberas esta molécula de pirofosfato y después la rompes y liberas dos fosfatos independientes. Esta última forma de romper el ATP permite obtener más energía que la primera que he explicado. No se obtiene la misma energía, se obtiene más energía de esta segunda forma. ¿Cuándo vamos a utilizar o cuándo vamos a utilizar una u otra? Depende de las características de la célula o de la ruta metabólica. Osmosis, entramos en ella, que es muy, muy importante. ¿Qué era la osmosis? Si tenías un recipiente, vamos a ver que me he cargado la pregunta, perdón. Si tenemos un recipiente con una membrana semipermeable, recuerda que una membrana semipermeable lo que permite es intercambiar lo que sería el líquido, pero no las moléculas de un lado a otro. Si yo tengo aquí, imagínate, muchas moléculas de un soluto y aquí pocas, realmente esta membrana permite el paso del agua, pero no de las moléculas. Eso es una propiedad de esas membranas semipermeables. El compartimento A, ¿cómo es respecto a B? Es hipertónico o también me lo puedes llamar hiperosmótico. B es hipoosmótico. Y lo que tienden directamente en las membranas semipermeables es a buscar el equilibrio, de tal forma que ¿cómo consigo este equilibrio? Si esto está muy concentrado y las moléculas no se pueden mover las de soluto, pues lo que toca hacer es diluirlo. El agua empieza a moverse donde está menos concentrado, a donde está más concentrado al moverse el agua. Esto lo estoy diluyendo y baja la concentración y este agua se está reduciendo, por tanto lo estoy concentrando. Eso eran los fenómenos osmóticos. Haremos preguntas también de osmosis. Importante, difusión facilitada. La difusión facilitada no gastabas energía. Se llamaba facilitada porque hay moléculas que para atravesar la membrana son muy grandes. Imagínate, por ejemplo, una molécula de glucosa. Esa molécula de glucosa muchas veces se absorbe sin gastar energía, pero necesita que haya algún tipo de canal, de transportador, pero sin gastar energía, que permite el paso de ella a través de la membrana, que facilite ese paso. Eso es la difusión facilitada, pero no gasta ATP. Vas a favor de gradiente y los gradientes eran gradientes electroquímicos. Transporte activo, hemos dicho que gastaba ATP y la difusión simple. La difusión simple sería que una molécula
es lo suficientemente pequeña y voy de donde hay mucho a donde hay poco. No necesito nadie que me facilite el paso, pero vas a favor de gradiente, ¿vale? Eso sería difusión simple. Continuamos con más preguntas, pero ahora pasamos a bombardeo de preguntas. ¿En qué consiste el bombardeo? Te lanzaré preguntas en plan verdadero o falso, o de respuesta corta, o simplemente de una palabra, y nada más que termine la pregunta, para el vídeo. Intenta contestar, le das a play y después verás la contestación y la explicación. Es muy importante parar el vídeo después de cada pregunta para comprobar si recuerdas ese concepto y por lo menos, aunque no te suene, hacer el esfuerzo de sacar información, razonarlo. Después, para comprobarlo, o si no sabes el concepto, dale a play y vamos trabajando poco a poco la materia de esa forma. Vamos a ello. En primer lugar, si nos dicen los bioelementos primarios se denominaban así porque son los más importantes, ¿verdadero o falso? Falso. Bioelementos primarios, recuerda que son aquellos que se llaman primarios por la frecuencia, por el porcentaje de aparición. Son los que representan un mayor porcentaje en los seres vivos y en la materia viva. Bioelementos secundarios. ¿Dirías que un bioelemento secundario sería el carbono, verdadero o falso? Falso. El carbono es un bioelemento primario. Si nos dicen el agua es una biomolécula orgánica, ¿verdadero o falso? Falso. El agua era una biomolécula inorgánica, no orgánica. El agua era H2O. Las moléculas orgánicas, ¿por qué se caracterizaban? Se caracterizaban por cadenas de carbonos. Por tanto, el agua no puede ser orgánico, es inorgánico. Si te digo el CO2 era una molécula orgánica. Falso. Es inorgánica porque hemos dicho cadena de carbonos, no un solo carbono. Los oligoelementos son aquellos elementos químicos que representan más del 1% en el porcentaje en materia viva y en seres vivos. ¿Verdadero o falso? Falso, representaban menos de un porcentaje ínfimo, 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 que es el 0,1%. ¿El yodo sería un oligoelemento? Verdadero, el yodo es un oligoelemento y era fundamental. Me da lo mismo que tenga un porcentaje tan pequeño, pero ¿por qué era fundamental? El yodo, opciones que te doy, es fundamental para la síntesis de ADH, de cortisol o de hormonas tiroideas. ¿Cuál de ellas cogerías? El yodo era fundamental para fabricar las hormonas tiroideas, hormona T3 y hormona T4 en nuestra glándula tiroides. Si tenemos que decir cuál es el bioelemento fundamental y más importante en la constitución de la materia viva, ¿cuál dirías que es? El carbono. El carbono, ¿cuántos enlaces podía establecer? El carbono como máximo podía establecer 4 enlaces sencillos. ¿El carbono puede establecer enlaces dobles? Sí. ¿El carbono puede establecer enlaces triples? También. Esta es una gran versatilidad y por eso hace tan importante al carbono como la base de la vida tal como nosotros la entendemos. Si nos dicen, en el caso de la molécula de agua, ¿sería una molécula que está constituida por dos hidrógenos y un oxígeno en estructura lineal? ¿Sería hidrógeno, oxígeno, hidrógeno? Falso. Sí tengo oxígeno y dos hidrógenos, pero va a tener una estructura tridimensional no lineal, es decir, tiene angulación. Esto es importante. Una molécula que se oxida es aquella que gana electrones, ¿verdadero o falso? Falso. Recuerda las reacciones redox de reducción-oxidación. Oxidación era la parte de pérdida de electrones y reducción era aquella molécula que los ganaba. Una molécula tenía poder reductor cuando tenía energía. Un agente reductor era el que se oxidaba. Verdadero. El agente reductor es el que se oxida y se llama agente reductor porque permite que una molécula, a la vez que ella se oxide, pues permite que la otra molécula se reduzca. También importante este concepto. ¿El agua es una molécula que se comporta como un dipolo? Verdadero. ¿Es una molécula que tiene carga total positiva? Falso. El agua tiene carga neta negativa. Las partes con carga parcial positiva y carga parcial negativa se neutralizan
tenemos al final, si sumo lo positivo y lo negativo, y podemos decir que tiene carga neta cero, ¿vale? Sería neutra. Cuando hablamos, perdón, del pK, estamos hablando del pH donde mayor número de moléculas disociadas aparecen. El pK es el pH donde mayor número de moléculas disociadas aparecen. Falso. El pK es un pH que me marcaba justo el momento en el que el 50% de las moléculas van a estar sin disociar y el otro 50% de moléculas estarían disociadas. Tengo esta concentración de moléculas, he puesto aquí el grupo carboxilo que no está disociado y el 50% disociado. Eso es el pK que me marcaría ese momento, ese pH. Cuando hablamos de un aminoácido diríamos que es la unidad estructural básica de los polisacáridos, ¿verdadero o falso? Falso sería de las proteínas. Oligopéptido sería a la unión de 50 aminoácidos a 60. Falso, oligopéptido es la unión aproximadamente de 4 a 10 péptidos. Los aminoácidos se pueden unir mediante enlace o glucosídico. Falso sería mediante enlace peptídico, también llamado enlace tipo amida. El enlace peptídico se establece entre las cadenas laterales de dos aminoácidos. Falso, el enlace peptídico se establecía entre, y lo pintamos por aquí, tendríamos un aminoácido, vamos a aprovechar y pintamos en la estructura, teníamos carbono alfa, grupo carboxilo, que lo pinto de esta manera, tendríamos después el hidrógeno, tendríamos cadena lateral R y después tendríamos el grupo amino. Carbono alfa se denominaba así porque era el primer carbono que había después del grupo carboxilo. Recuerda que no es porque sea simétrico, ¿vale? Es porque es ese primer carbono. Y después tendríamos otro aminoácido, que lo puedo pintar por aquí con su carbono alfa, y pintamos aquí el grupo carboxilo. Lo que pasa es que el grupo amino lo voy a pintar ahora de esta forma. El enlace peptídico se establecía entre el grupo hidroxilo del carboxilo de este aminoácido que reacciona con el hidrógeno del grupo amino de este aminoácido y se liberaba una molécula de agua. Enlace peptídico, recuerda si era un enlace doble. Falso, es un enlace que se comporta parcialmente como enlace doble, pero no es doble. ¿Tenía libertad de giro? Falso, no tiene libertad de giro. Tiene esa característica de enlace doble que no puede girar, pero no tiene todas las particularidades del enlace doble. En el caso de todos los aminoácidos, podemos decir que presentan un carbono asimétrico. Falso. Hay un aminoácido que teníamos que saber que no tiene carbono asimétrico, que era la glicina. ¿Por qué no tenía carbono asimétrico? Si pinto la glicina, pintamos por aquí el grupo carboxilo, pintamos por aquí el grupo amino, pintamos el hidrógeno. ¿Y qué ocurría? Que la cadena lateral en la glicina es un hidrógeno. Por tanto, tengo un carbono unido a un grupo carboxilo, a otro grupo diferente. Voy con dos cosas distintas. Y el problema es que el tercer y cuarto grupo son realmente lo mismo, con lo cual está unido a tres cosas distintas, no a cuatro. Por tanto, la glicina no tiene carbono asimétrico. ¿Cuántos isómeros ópticos tiene la glicina? Utilizamos una fórmula, la fórmula era 2 elevado al número de carbonos asimétricos. ¿Cuántos carbonos asimétricos tiene? Realmente carbonos asimétricos tiene 0, no tiene asimétricos. Cualquier número elevado a 0 da 1. Por tanto, los isómeros que tiene la glicina solo tiene un isómero, solo presentaría un isómero. Cuando hablamos de puente disulfuro, el puente disulfuro es un enlace típico de la estructura secundaria de las proteínas, ¿verdadero o falso? Falso, el puente disulfuro era característico de la estructura terciaria. La hélice alfa es una estructura que permite que los aminoácidos formen estructura y formen parte de proteínas globulares, ¿verdadero o falso? Verdadero. Las proteínas globulares eran aquellas que eran más solubles y dentro de su estructura podíamos tener diferentes formaciones, pero la hélice alfa era una de las más características. Las proteínas fibrosas son insolubles en agua. Verdadero, las proteínas fibrosas eran insolubles en agua. Di un ejemplo de proteína fibrosa. ¿Cuál sería la proteína fibrosa más abundante de nuestro cuerpo? ¿Dirías que es la albúmina? Falso, sería el colágeno.
La albúmina era globular. ¿La albúmina qué función tenía? Tenía función de transporte. Era la principal proteína transportadora de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de la secuencia lineal de aminoácidos que constituyen una proteína, hablamos de estructura primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria. La secuencia lineal de aminoácidos es la estructura primaria. En el caso de la mioglobina, cuando pierde su estructura cuaternaria, podemos decir que se ha desnaturalizado, ¿verdadero o falso? Cuando la mioglobina pierde la estructura cuaternaria, podemos decir que se ha desnaturalizado. Falso, la mioglobina recuerda que no tiene estructura cuaternaria. Llegaba como mucho a estructura terciaria. Si pierde la terciaria y pasa a secundaria, sí sería desnaturalización. Si la secundaria pasa a primaria, sigue desnaturalizándose. ¿Podría renaturalizarse? Sí, siempre que cese el agente que esté provocando esa desnaturalización. En el caso de la temperatura, ¿dirías que es un agente que puede provocar desnaturalización de las proteínas? Sí. Si variamos el pH de una disolución, ¿puedes modificar las proteínas y desnaturalizarlas? También. Y había otro componente que pueden ser agentes ionizantes, por ejemplo, detergentes o agentes que puedan ionizar la proteína, también pueden afectar a la estructura de la proteína. Bien, si nos dicen en el caso de la mayoría de estructuras secundarias en forma de hélice alfa, ¿son levógiras en el ser humano o destrógiras? Serían destrógiras. Cuando hablamos de la lámina plegada beta, ¿dirías que es más frecuente encontrarla en tendones o en albúmina? Lámina plegada beta. En tendones, porque forma parte principalmente de proteínas fibrosas. Si nos dicen la mioglobina va a tener una afinidad por el oxígeno siguiendo una dinámica de curva sigmoidea, ¿verdadero o falso? Mioglobina sigue una dinámica, una gráfica de tipo sigmoidea. Si es de tipo sigmoidea, sería de este tipo. ¿La mioglobina tenía esta representación? No. Esta representación era típica de la hemoglobina. La hemoglobina, recuerda qué estructura compleja tenía. La más compleja que podía alcanzar en la estructura cuaternaria. Dentro de esto, ¿recuerdas una estructura nativa? Hacía referencia a la estructura que la proteína puede alcanzar cuando se desnaturaliza. Falso, la estructura nativa sería aquella que alcanza la proteína para desarrollar su función. Por ejemplo, la hemoglobina tiene estructura nativa cuaternaria, es decir, en una estructura cuaternaria es cuando va a desarrollar su función. Mioglobina tiene una estructura nativa terciaria. En esa estructura terciaria es donde desarrolla su función. Volviendo a la gráfica, recuerda que la mioglobina tenía una representación de Michaelis-Menten, es decir, una representación de este tipo. ¿Por qué? Porque realmente la mioglobina tienes que pensar si tiene más o menos afinidad por el oxígeno que la hemoglobina. Y tenemos que razonarlo. ¿Dónde está la mioglobina? ¿En sangre? ¿Verdadero o falso? Falso, la mioglobina estaba en el músculo. La hemoglobina viaja por sangre. ¿Quién trae el oxígeno? La hemoglobina. ¿Y me interesa que tenga mayor afinidad por oxígeno? En la hemoglobina, cuando viene cerca del músculo, tiene que soltar el oxígeno, tiene que perder afinidad, soltarlo. ¿Y quién tiene que tener mucha afinidad? La mioglobina para captarlo. Por eso, piensa que si esto es la saturación de oxígeno, lo llena que está la mioglobina, con poca cantidad voy a tener alta afinidad. La atrapo rápidamente. Cuanto más a la izquierda tenga en esta gráfica, más afinidad tengo por dicha molécula. Por otra parte, si nos dicen, en el caso de la hemoglobina, cuando aumenta la temperatura, la curva de afinidad por el oxígeno se desplaza hacia la izquierda, ¿verdadero o falso? Cuando aumenta la temperatura. Si nosotros tenemos la gráfica de la hemoglobina, recuerda que era sigmoidea y me dicen que se desplaza hacia la izquierda. Si se desplaza a la izquierda, quiere decir que ganas afinidad o que pierdes.
Lo que voy a conseguir es que para una misma saturación, imagínate si yo tengo aquí la saturación de la hemoglobina, lo llena que está, y aquí está al 50%, si desplazo hacia la izquierda, con una PO2, una cantidad de oxígeno más pequeña, voy a alcanzar ese 50%. Aquí tenía que meter más. Por tanto, si muevo a la izquierda, estoy ganando afinidad. Cuando aumentas la temperatura, ¿estás en pulmón o estás en músculo? Estás en músculo. ¿Qué quiere hacer la hemoglobina con el oxígeno en músculo? Cederlo. Y lo que quiere hacer es que se suelte. En el músculo hay más temperatura. Este aumento de temperatura permite perder afinidad y de esa forma se suelta el oxígeno. En el caso del alveolo, me interesa que el oxígeno vaya hacia la hemoglobina y que gane afinidad. Por eso me interesa que sea una zona con menos temperatura. Por tanto, el aumento de temperatura lo que provoca sería que la curva del oxígeno y hemoglobina se desplaza hacia la derecha, es decir, que se pierde afinidad. Bien, vamos ahora a otra situación. Imagínate que nos dicen un aumento del pH. Si yo tengo un aumento de pH, eso provoca que la curva vaya a la derecha o hacia la izquierda. Aumento de pH. ¿Dónde hay aumento de pH? Tienes que pensar en el músculo, en el pulmón. Si yo te digo, por ejemplo, ácido láctico, lactato, ¿dónde hay más ácido láctico? ¿En el músculo o en el pulmón? El músculo es donde se forma principalmente el lactato, el ácido láctico. ¿Ácido láctico a qué suena? ¿A pH alto o bajo? A un pH bajo. Es decir, que en el músculo lo que hay, lo que tiene que ocurrir, que es la pérdida de afinidad para que suelte el oxígeno, va a conseguirse mediante descenso del pH. Por tanto, un aumento del pH lo que va a provocar es desplazar la curva a la izquierda, que es lo que ocurre en pulmón, ganas afinidad. Pero una bajada del pH provoca lo que ocurre en el músculo, que es la pérdida de afinidad, soltar el oxígeno. Esto nos lo pueden preguntar de otra forma, porque un descenso de pH es lo mismo que decir una subida de la concentración de protones. Y en este caso, si me hubieran preguntado por un aumento de pH, pueden preguntármelo de otra forma. La pregunta que habíamos hecho era sobre aumento de pH. Pueden preguntarte qué ocurre, por ejemplo, cuando la concentración de protones baja. Si los protones están bajos, quiere decir que el pH ha subido y por tanto estamos en la situación que decíamos de desplazar la curva hacia la izquierda. Otra pregunta, ¿recuerdas por qué la unión de oxígeno-hemoglobina sigue esta representación sigmoidea y no hiperbólica? ¿Recuerdas si la unión del oxígeno-hemoglobina era conjugada, cooperativa o cotransportadora? Sería cooperativa, es decir, que cuando unes el primer oxígeno a un grupo hemo, facilitas que el resto de oxígenos se vayan a unir después mejor. ¿Cuántos oxígenos se unían a cada hemoglobina? Se unía en el grupo hemo y recuerda que el grupo hemo aparecía aquí, aquí, aquí y aquí. Había 4 grupos hemo. ¿Qué ion metálico es fundamental para la unión de oxígeno a cada grupo hemo? ¿Qué ion metálico? Era el hierro. ¿En qué estado tenía que estar el hierro para permitir la unión del oxígeno al grupo hemo, a la hemoglobina? ¿Recuerda si era estado ferroso o estado férrico? Era estado ferroso y estado ferroso era hierro 2 más o hierro 3 más. Ferroso era hierro 2 más. ¿Qué ocurre cuando tienes hierro 3 más? Cuando hay hierro 3 más, no podías unir oxígeno y aparecía una patología que se llamaba la metahemoglobinemia. La metahemoglobina es cuando hay hierro 3 más y no puedes unir el oxígeno a esos grupos hemo. También sería algo importante. Imagínate que nos dicen que un paciente tiene un exceso de 2,3-bifosfoglicerato. Si hay un exceso de 2,3-bifosfoglicerato, esa persona crees que va a unir mucho oxígeno o poco oxígeno. 2,3-bifosfoglicerato era una molécula complicada o fácil. 2,3-bifosfoglicerato complicada. Complica la unión. Si tiene mucho, complica la unión. Es decir, la curva se está desplazando hacia la derecha. Está perdiendo afinidad. En el caso del grupo hemo, aparte del hierro, ¿qué
otro elemento es fundamental para la unión del oxígeno. ¿Era el molibdeno, el cobalto o la histidina? Era la histidina. En los grupos hemos, la histidina juega un papel fundamental. Si nos dicen que un paciente tiene hemoglobinas tipo S, ¿sería fisiológico que el paciente está sano? Falso, la hemoglobina S era la hemoglobina falciforme, ¿vale? Era la que provocaba anemia drepanocítica. Las enzimas son proteínas que aumentan la concentración de producto, ¿verdadero o falso? Falso. Las enzimas, primero, cuidado si nos dicen que son proteínas, porque tendríamos que ver si hay otra opción más correcta, ya que no todas son proteínas. Las enzimas podían venir de otro origen. ¿Recuerdas de dónde podían venir? Aparte de proteínas, podían venir del ARN. ¿Cómo se llamaban cuando venían del ARN? Ribozimas. ¿Vale? ¿Las enzimas aumentaban la concentración? No. Las enzimas aceleran la velocidad de reacción. Cuando una enzima cataliza una reacción, se va consumiendo la enzima mientras vas obteniendo más aumento de velocidad. Falso. La enzima no se consume, no se cataboliza ni se destruye durante la reacción. La misma cantidad de enzima que tienes al principio de la reacción vas a obtenerla al final de la reacción. Una enzima es capaz de aumentar la velocidad por aumentar la energía de activación, ¿verdadero o falso? Falso. Las enzimas lo que hacían era acelerar la velocidad de reacción por disminución de la energía de activación. El centro activo de una enzima va a estar constituido por los aminoácidos que están consecutivos en la secuencia lineal de la estructura primaria, ¿verdadero o falso? Falso. Ten en cuenta que un centro activo, lo pintamos por aquí, va a estar formado por aminoácidos. Los aminoácidos que tú tienes en una estructura primaria, imagínate que esto es la estructura primaria y estos puntitos los aminoácidos, cuando tú plegas la proteína, si el centro activo es este, puede ser que este aminoácido sea el aminoácido 15, este el 25, este el 125 y este el 85. Y esos aminoácidos no tienen por qué ser los del centro activo el 15, el 16, el 17, el 18, sino que son aminoácidos que en la estructura primaria pueden aparecer en cualquier parte de esa secuencia lineal, pero que cuando se pliega la proteína quedan próximos para formar el centro activo. Esto explica por qué al desnaturalizar o al cambiar la estructura de una proteína se puede perder su función porque pierdes el centro activo. O si cambias un aminoácido, si se modifica el aminoácido, puede cambiar lo suficiente para que el centro activo ya no tenga la morfología que requieres para llevar a cabo la función. Una reacción química endergónica sería aquella que libera energía cuando se produce. Falso, endergónica sería aquella que consume energía, que utiliza energía. En el caso de la constante de Michaelis, podemos decir que es la velocidad a la cual la enzima está funcionando con la concentración máxima de sustrato, ¿verdadero o falso? Constante Michaelis será la velocidad a la que está funcionando la enzima cuando alcanzas la concentración máxima de sustrato. Falso. Cuidado, la constante de Michaelis, si nosotros tenemos la representación de Michaelis-Menten, teníamos velocidad máxima aquí, concentración de sustrato y, lógicamente, si el sustrato va aumentando, llega un momento que la velocidad se satura, no puede aumentar más la velocidad porque los enzimas están ocupados. Pero tengo un concepto que es la velocidad semi-máxima. Y esa velocidad semi-máxima se alcanza, a una concentración determinada. Esa concentración de sustrato es la Km. La constante Michaelis es la cantidad de sustrato para alcanzar la velocidad semi-máxima. Cuando una enzima tiene alta constante Michaelis, ¿tiene alta afinidad o baja afinidad? Baja afinidad, es justo lo contrario. Si tengo una alta Km, quiere decir que estoy muy alejado y por tanto que necesito mucho sustrato para alcanzar la velocidad semimáxima. Imagínate esta enzima. Si yo necesito ahora una Km más alta, más sustrato para alcanzar la velocidad semimáxima,
quiere decir que me está costando más desarrollar la reacción. Necesitaría más cantidad de sustrato. A más km, menos afinidad. A menos km, cuanto más a la izquierda, tendría más afinidad. En el caso de los inhibidores competitivos, son aquellos que al unirse en el centro regulador cambian la estructura del centro activo. ¿Verdadero o falso? Sería falso. Un inhibidor competitivo sería el que compite por el centro activo. En los inhibidores competitivos son aquellos que se unen de forma irreversible. Falso, los competitivos se unen de forma reversible, y por eso al aumentar la cantidad de sustrato, la cantidad de inhibidor, puede ganar uno u otro dependiendo de las cantidades que nosotros tengamos. Si nos dicen, en el caso de una molécula que es un zimógeno, dirías que es una molécula que puede realizar su función de forma activa al tener esa estructura. Falso, un zimógeno es una molécula que tenía que sufrir una activación, tenía que sufrir normalmente una proteólisis para activarse. Cuando está en estado o estadio de zimógeno, estaría inactivo. En el caso de la glucosa, dirías que es una aldosa o una cetosa. La glucosa sería una aldosa. Si nos dicen, por ejemplo, cuando hablamos de desoxirribosa, el grupo funcional que aparece en posición del carbono 2' unido al carbono 2', en desoxirribosa estaríamos hablando de un grupo hidroxilo. ¿Verdadero o falso? Sería falso. Recuerda que teníamos o bien ribosa o bien desoxirribosa, y en la posición 2', lo que ocurre es que o bien puedes tener un hidrógeno o bien un grupo OH. Si estoy en ribosa es cuando el OH aparece aquí. Pero si quitas el oxígeno y por tanto tienes solo hidrógeno, desoxi sin oxígeno, esto sería una desoxirribosa y es el típico de ¿qué ácido nucleico? Sería típico del ADN. Cuando decimos que la glucosa es forma L, nos estamos refiriendo a que su primer OH está en la izquierda. ¿Verdadero o falso? Bien, lo que tienes que saber es que cuando hablamos de forma D, forma L, teníamos que irnos siempre al último carbono asimétrico. El último carbono asimétrico en el caso de la glucosa sería el quinto, que lo que tienes que fijarte es que haya 4 grupos diferentes, ¿vale? De tal forma que la glucosa, la pinto así para terminar antes, carbono 5, carbono 6. Cuando tengas una D-glucosa, aparecería el OH a la derecha, perdón, a la derecha nuestra, sería forma D, el OH y el hidrógeno a la izquierda. Si estamos en forma L, el OH aparece aquí y el hidrógeno aparece aquí. Pero tendrías que fijarte siempre en el último carbono asimétrico. Y era carbono asimétrico porque está unido a un hidrógeno, CH2OH, a un OH y a todo lo que está por encima. Es decir, que está unido a 4 cosas distintas. Cuando estás unido a 4 cosas distintas, podemos hablar de un carbono asimétrico. Un carbono asimétrico, ¿recuerdas si las formas C eran las que llamábamos levógiras? ¿Verdadero o falso? Falso. Recuerda, una cosa era forma D y forma L. Y otra cosa diferente es que si nosotros tenemos, por ejemplo, un recipiente con una disolución con moléculas que tengan carbonos asimétricos, aquellas que eran destrógiras eran aquellas que la luz polarizada la podían tumbar hacia la derecha. Y aquellas que eran levógiras eran aquellas que podían tumbarlo hacia la izquierda. Pero eso no tiene que ver con formas D y con formas L. En el caso del glucógeno, ¿recuerdas si estaba constituido por la secuencia de glucosas, fructosas de forma repetida? ¿Verdadero o falso? Falso, sería solo glucosas. Por tanto, podríamos llamarlo homopolisacárido o heteropolisacárido. Era un homopolisacárido. ¿Qué tipo de enlace se establecía a nivel lineal en el glucógeno?
¿Era alfa 1,2, alfa 1,4 o alfa 1,6? Era alfa 1,4. ¿Dónde encontraríamos los enlaces alfa 1,6? Serían los típicos de las ramificaciones. En el caso de la celulosa, el enlace entre las glucosas que la constituyen son enlaces alfa 1,4, ¿verdadero o falso? Falso, son enlaces beta 1,4, que son enlaces mucho más fuertes, más resistentes. Si nos dicen la unión de un monosacárido a otro se establece mediante enlaces o glucosídicos con liberación de una molécula de agua. ¿Verdadero o falso? Sería verdadero. Si nos dicen la citosina es una purina. ¿Verdadero o falso? Falso. La citosina era una pirimidina. Si me dicen la adenina es capaz de establecer 3 puentes de hidrógeno con la timina. ¿Verdadero o falso? Adenina, 3 puentes de hidrógeno con timina. Falso, la adenina establecía 2 puentes de hidrógeno con la timina y citosina y guanina establecían 3 puentes de hidrógeno. En el caso de los ácidos nucleicos, cuando tenemos doble hebra, por ejemplo, en el ADN, las bases nitrogenadas se disponen en la parte externa de la hélice. ¿Verdadero o falso? Falso. Van a organizarse en la parte interna. Por la parte externa quedarían los azúcares y los fosfatos. Estarían protegiéndolo. En el ADN, las dos hebras tienen que ser hebras complementarias paralelas. Falso, serían complementarias, pero eran antiparalelas. Una va a ir en sentido 3', 5' y la otra en sentido 5', 3'. El grupo de moléculas más heterogéneo que tenemos sería el de los glúcidos, lípidos, proteínas o ácidos nucleicos. Sería el de los lípidos. Los triacilglicéridos son moléculas muy solubles. Falso, los triacilglicéridos, recuerda que pierden el glicerol, sus 3 grupos OH, por establecer enlace con los ácidos grasos. ¿Mediante qué enlace se unía el ácido graso a los grupos alcohol del glicerol, también llamado glicerina? ¿Era un enlace peptídico, un enlace tipo éster, un enlace fosfórico? Era un enlace tipo éster, ¿vale? Se establecía enlace tipo éster. La mayor parte de grasas que comemos en la dieta es en forma de colesterol. ¿Verdadero o falso? Falso serían los triacilglicéridos. Los triacilglicéridos se absorben en el intestino por el enterocito de forma completa y se empaquetan dentro de kilomicrones. Los triacilglicéridos se absorben en el enterocito y se empaquetan en forma de kilomicrones. Falso. Ten en cuenta que para absorberlos teníamos que romperlos previamente. ¿Vale? El enterocito no puede absorber un triacilglicérido. Lo que va a hacer es aquellas moléculas de glicerol, ácidos grasos que va absorbiendo, sí que vuelve a unirlas dentro del enterocito y lo empaqueta en el kilomicrón para que viaje. Ese kilomicrón va a viajar en linfa o viaja por sangre. Los kilomicrones viajaban por linfa. El resto de nutrientes viaja por sangre. ¿Hacia qué órgano van a ir el resto de nutrientes? Hacia páncreas, riñón, hígado. Sería hacia el hígado mediante la circulación portal, por la circulación portal. En el caso de una persona que tenga una exposición a luz ultravioleta, sería más lógico que se formen dímeros de adenina, dímeros de citosina o dímeros de timina. Radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta ha demostrado que aumenta la proporción de dímeros de timina, lo que provoca un mal emparejamiento. En el caso de el ADN, cuando se lee, esos fragmentos de ADN van a salir del núcleo, van a ser leídos por el ribosoma y permiten obtener una proteína. ¿Verdadero o falso? Cuando leemos el ADN, fragmentos de ADN salen del núcleo y van a ser leídos por los ribosomas para obtener una proteína. Sería falso. Recuerda que lo que sale del núcleo es ARN mensajero. El ADN no lo puede sacar, por tanto, el ADN se leía y se obtenía ARN mensajero mediante un proceso que
Se llamaba traducción o transcripción. La obtención de ARN era la transcripción. En las células procariotas la transcripción tiene lugar en el núcleo. Falso, tendría lugar en el citosol. En el citosol porque no hay núcleo. En eucariotas sí tiene lugar en el núcleo. La traducción es el proceso por el cual se lee el ARN transferente en el ribosoma. Falso. Es el proceso por el cual se lee el ARN mensajero en el ribosoma para obtener la proteína, que lo que hacíamos era coger los aminoácidos que transportaba el ARN de transporte o transferente y los uníamos siguiendo las instrucciones del ARN mensajero.